de silencio. ¿No dejan hablar los demás? Así vamos a salir aleteando de este lugar, volando como las mariposas, porque eso es de transformarnos, batir las alas, como dice el salmista, ¿verdad? Batir las alas. Todos, mis amados hermanos, alabando el nombre de Dios. Vamos a iniciar, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, algo quiero explicar de manera rápida, aunque ya las hermanas que me antecedieron lo han explicado. Es qué cosa es una crisálida o una pupa, mis amados hermanos, ¿sí? Eso está relacionado y tenemos que verlo, porque la crisálida es una fase del desarrollo de las mariposas, en este caso de estos insectos, que pasan primero por un estado larvario, son unas larvas, son unas orugas, posteriormente entran a la crisálida o a la pupa y empiezan a desarrollarse, y después de eso, obviamente, sale una mariposa. La siguiente, hermano, porque aquí no está grabando ahí. Es que tiene que estar aquí. Ok, gracias. Bien, entonces yo les decía, es una fase, la fase de desarrollo de estos insectos hace que pasen por la crisálida. Esto quiere decir que cuando inician, ¿verdad?, estos animalitos, y son orugas, son bebés, están pequeñitos. El entrar por la crisálida o el estar en la crisálida los lleva a la adultez, a la madurez. Y esto es algo maravilloso, porque no vuelan siendo orugas, tienen que transformarse para poder llegar a la adultez. Esto es, cuando nosotros verdaderamente nos transformamos, es porque ya estamos en la adultez. Hablando del desarrollo, por ejemplo, los seres humanos maduramos cognitivamente o neuronalmente de la parte trasera de nuestra cabeza, ¿verdad?, o del lóbulo parental hacia el frontal. Así vamos madurando, se va desarrollando desde que nacemos, y por ahí termina de madurarse cerca de los 21 a 24, 25 años. Es la fase de desarrollo. Cuando nosotros nos desarrollamos, la parte frontal es donde se encuentra el raciocinio, es lo que nos hace entender cosas, y está el pensamiento abstracto, donde ya razonamos. Por eso es que cuando nosotros estamos con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, y además nosotras también cuando fuimos jóvenes, de repente si recordamos algunas cosas que hicimos, podemos decir, ¿cómo me atreví a hacer esa barbaridad? ¿Por qué lo hice? Bueno, porque estábamos en desarrollo, ¿sí? Estábamos en ese proceso de crecimiento. Entonces, la que sigue, mi hermana, por favor. Y entonces nos vamos a encontrar que dentro de este desarrollo, las mariposas tienen diferentes formas, ¿verdad?, de entrar en ese capullo, en esa crisálida o en esa pupa, y hay muchas muy interesantes. Están desde esta, que no se ve muy bonita, ¿verdad? Decimos como que se ve un poco rara, como que está fea, ¿no? Pero esta verde decimos, ya mejoró, se ve un poco mejor, ¿no? Decimos como que es más atractiva. Pero también hay otra, una más, mi hermana, por favor. Esta me llamó mucho la atención, porque estas pupas son metálicas. Bueno, no son metálicas, no son de metal, se ven metálicas. Son brillosas, dan la apariencia de ser de metal. Hay doradas y hay plateadas. Curiosamente, cuando nosotros empezamos a ver este proceso, nos damos cuenta que aún en los insectos el desarrollo es distinto para todos. Y obviamente eso que lo rodea también va a ser distinto para todos. Nuestra vida en desarrollo en familia ha sido siempre distinta para todos, ¿o no? Cada quien tiene familias diferentes, hemos crecido rodeado de cosas distintas cada una de nosotras, y entonces eso hace que mi capullo pueda ser a lo mejor no dorado, a lo mejor el mío es ese cafecito que no les agrada mucho, pero lo verdaderamente importante es lo que se está gestando dentro. El milagro más grande que nosotros podemos encontrar es lo que adentro está sucediendo, sin importar si es verde, si es metálico, si es café. Dentro está surgiendo algo maravilloso, y eso es justamente lo que nosotros debemos entender. Cuando estamos rodeados de la familia, rodeados de nuestros hermanos de la iglesia, de todas esas redes que tenemos
social, se está gestando algo que puede ser maravilloso o que a lo mejor no guste a muchos. Porque yo les preguntaría, ¿a ustedes les agradan esas mariposas grandototas, cafés que se meten a las casas y nadie las quiere sacar? Pero son mariposas. Y es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que después de un proceso de desarrollo a alguien no le parezca maravilloso? Y esto tiene que ver porque cuando nos desarrollamos y terminamos de sacar alas, no a todos les gustan esas alas. No a todos les gusta cómo volamos. Y es que esto es normal, es que yo quería unas alas diferentes. Pero no nos damos cuenta que esas alas surgen a partir de lo que somos cada uno de nosotros. Nadie va a tener una ala diferente a la otra, porque debemos reconocer de dónde venimos. Ahora, lo maravilloso de esto es que si nosotros sabemos de dónde venimos, entonces lo que producimos puede ser diferente. ¿De dónde venimos, hermanas? ¿De dónde, hermanas? ¿Quién sabe? Con razón, hermanas. Vamos a terminar 200 mariposas grandotas, peludas, cafés, feas. Porque nosotros sí las calificamos. Pero venimos de Dios. ¿Y a dónde vamos, hermanas? Y vamos a Dios, hermanos. Y estamos hechos a imagen del Todopoderoso. Y esto es maravilloso, hermanos, porque eso es algo que nosotros debemos entender. No importa bajo qué estoy cubierto, importa qué es lo que Dios me está dando y qué está abonando en mí para poder volar, para poder salir adelante. Porque lo que yo sé es que si voy a volar, mi vuelo debe ser dirigido ¿a dónde, hermanos? A Dios, de aquel que alguna vez me hizo un gusanito y dijo, y vas a crecer, y vas a evolucionar, y vas a tener alas, que a lo mejor las alas no les agraden a todos, pero vas a volar. Y esa es la idea. Entonces el proceso, mis amados hermanos, que vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, tendrá que saber o tendrá que partir de qué es lo que nos rodea, pero eso no es lo importante, sino lo que se está gestando dentro. Ahora, la siguiente, mi hermana, por favor. Algo que tenemos nosotros que comprender, y vamos hacia esta parte del cambio y la transición. Yo les decía, cuando vamos a desarrollar, o más bien este proceso en los insectos de las mariposas, es un proceso de desarrollo. Por lo tanto, todas y cada una de nosotras, hoy estamos en proceso de desarrollo espiritual. Por ejemplo, habrá hermanas que acaban de llegar a la iglesia, que están conociéndola, y que les está ayudando para entender un proceso de desarrollo diferente, no al biológico, porque ahorita lo vamos a ver. A lo mejor el espiritual, a lo mejor como hace ratito que cantaba yo esa canción y decía, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor estoy empezando a quitar el odio para convertirlo en amor y cambiar, transformar, porque es hacia donde nosotros vamos. A lo mejor tengo que empezar a transformar esas ideas tan negativas que tengo, esos estigmas que he tenido, esas cosas que me han metido en la infancia, que hoy pueden cambiar, que hoy pueden ser diferentes, porque hoy yo puedo romper ciclos, puedo crecer a una madurez distinta a nivel espiritual. Y eso es algo que nosotros necesitamos comprender. La que sigue, mi hermana, por favor. Una más. Nosotros, mis amadas hermanas, nosotros somos seres biopsicosociales. Dame 3, por favor, 2 kits más. Somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos vamos a desarrollar, tenemos que desarrollarnos en estas 3 esferas que nosotros estamos viendo aquí. Lo biológico, fácil. Lo biológico es la carnita, ¿verdad? Lo físico, lo que tenemos. El apóstol Pablo, incluso hablando de esto, dice, tengan cuidado, tienen que cuidar su espíritu, su alma y su cuerpo. Y esto debe estar irreprensible. Por eso el proceso de desarrollo que experimentamos cuando llegamos con Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos da desarrollo biológico, psicológico y espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Dónde estamos cada uno? A lo mejor yo estoy madurando biológicamente, voy a experimentar cambios, pero quizá estos cambios no son los que Dios espera. Voy a experimentar cambios psicológicos también, pero a lo mejor estos cambios no son los que Dios estaba esperando. Pero cuando permito que Dios entre a mi vida, las cosas cambian. Por eso Pablo decía, ahora con Cristo estoy yo crucificado, y ya no vivo más yo. Ahora Cristo es el que está dentro de mí. Ahora Cristo es el que me está haciendo transformar este gusanito que yo era. Y ese gusanito que yo pensé que era feo, porque han visto algunas orugas, ¿sabes? ¿Son agradables las orugas? No todas. Hay unas medias simpáticas, ¿eh? Uno las ve y se ven así con figuras llamativas, pero hay otras que dicen uno, vamos, es un gusanito y le tenemos miedo como si fuera un dragón, ¿no? Dices que está fea la oruga.
No, es que ese gusanito a lo mejor pica. Es más, hay algunas que si las tocan, Dios bendito, ¿no? ¿No han visto esas orugas que las tocan y el pelito da temperatura? Es que así somos nosotros. Hay algunos que se acercan al hermano Alberto y dicen, nada más de acercarnos da temperatura ese gusano. Y entonces, ¿de qué gusano somos? De los que dan miedo, dan temperatura cuando los tocamos. Porque si eso sucede, tenemos que transformarlos. Tenemos que traer esa crisálida, tenemos que cambiar. Pero ¿cómo viene el cambio? ¿En lo físico nada más? ¿Aquí nada más? Porque déjenme decirles que cuando alguien cambia espiritualmente, ¿quién cree que lo va a apreciar, hermanos? La sociedad. A mí me preguntan, hermano, ¿tenemos el Espíritu Santo? Le digo, bien simple y bien sencillo. La Escritura nos enseña que el que tiene el Espíritu Santo debe de andar conforme al Espíritu, ¿o no? Y Pablo dice que es más fácil. Identifiquen si tienen los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, mis hermanos? No les entendí nada, hermanos. Pero sé que estamos haciendo referencia al mismo texto. Amor, paz, gozo, caridad, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Dice, ¿tienes eso? No. Entonces todavía te falta dejar que Cristo viva en ti, que el Espíritu te mueva. Deja que te transforme. Porque a lo mejor, y ojo, a lo mejor algunos ya somos una mariposa, pero no dejamos de ser ese mismo gusano. ¿Sí? Esa misma oruga que daba miedo. Esa misma oruga que de nada le sirvieron las alas. Porque están ahí y no han querido volar. No quiere vivir la espiritualidad. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber qué tengo que vivir. ¿Cómo va a cambiar mi vida en el momento que me salgan las alas? Pero no las alas biológicas y humanas. Que me salgan esas alas espirituales que Dios ha preparado para mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y que yo puedo decir, porque Dios no nos trajo a este lugar, ni nos trajo a este mundo para que solamente seamos gusanos. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero hay una situación importante, hermanas. Dios no nos va a obligar a ir a Él, jamás. Dios es todo un caballero. Va a permitir que nosotros tomamos las decisiones que querramos. Va a decir, ahí está, te digas, si quieres usarlas, úsalas. Si no las quieres usar, no las uses. Nadie te las va a quitar, pero de nada va a servir si Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Si vamos a hablar de cambio, porque cuando nosotros hablamos de transformación, también tenemos que hablar de cambio, ¿no? Preguntan mis hermanas, ¿cambio y transformación será lo mismo? Porque eso es algo importantísimo, hermanos, ¿eh? A lo mejor, sí, hoy yo quiero tener un nuevo look y entonces me pinto el pelo de rojo. Y ya hice un cambio, pero sigo siendo el mismo morenito con cabello rojo. ¿Estamos? De nada me sirve. Yo a lo mejor quiero el pelo chino y me lo enchino porque lo tenía lacio. Pero sigue siendo el mismito, pero ahora chino. ¿Estamos? Y entonces ese cambio no es viable. Por eso cuando hablamos de cambios, la que sigue mi hermana, cuando hablamos de los cambios biológicos, por ejemplo, dice, vean, esto es importantísimo. Porque hablamos de evolución también y hablamos de desarrollo. Dice la Escritura en 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Dice, pensaba como niño y juzgaba como un niño. Pero cuando ya fui hombre hecho, dejé las cosas. O sea, mis hermanos, esto es importante. También el apóstol Pablo, hablando de desarrollo, decía, oye, espérame, Jesús dice, sean como niños, pero no sean como niños, dice, en el sentido... A estas alturas del partido ya deberían de ser mariposas volando y siguen en gusano. ¿Qué está pasando con nosotros? Necesitamos recibir la transformación. Necesitamos realmente no solo cambiar, llegar a la transformación. Y vamos a ver qué es la transformación y cómo nos lleva la transformación. ¿A dónde nos deja una verdadera transformación? La que sigue mi hermana, por favor. Ahora, desde el punto de vista biológico, vamos a tener cambios, sí o sí. Sí o sí. Desde que nacemos empezamos a envejecer y empieza a haber cambios en nosotros. Donde teníamos pelo a los hombres se nos cae y nos sale donde no teníamos. Decimos, ¿cómo es eso? Yo no tenía pelos acá y no sé en qué momento empezaron a aparecer. Tanto que apreciaba mi cabellera y ya no tengo. Ya parezco paleta Tootsie Pop. Se me ve el chicle, ¿no? Pero eso es un cambio normal. Ahora, ojo, porque la transformación va más
más allá de lo físico. La transformación va más allá de lo que tenemos encima, de la piel que se nos arruga. Va más allá de eso, porque la transformación toca el espíritu, toca la parte esencial del ser humano, que es lo que nosotros queremos, porque la Escritura se lo enseña. Mientras el hombre físico se va desgastando, ¿qué pasa con el espiritual? Debería. Ahora, ¿por qué digo debería? Porque yo les pregunto, hermanas, ¿todavía siente rencor? ¿Todavía se enoja? ¿Todavía cuando se pelea con la hermana prefiere cambiarse de localidad antes de acercarse a ella y decirle, hermana, perdóneme? Porque si seguimos en ese proceso, seguimos siendo orugas. Nos resistimos a entrar a la crisálida, donde la crisálida me dice, está bien, es normal que te enojes, pero lo que no es normal es que, decía el apóstol Pablo, si en algún momento se van a morder, está bien, no se consuman, no se coman. Necesitamos nosotros empezar a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Esto es, que no nos transformemos en el pellejo, que nos transformemos en el interior, que eso es lo maravilloso. La siguiente, mi hermana, por favor. Otro detalle, cuando hablamos de la transformación, por ejemplo, o del cambio, ¿verdad? Del cambio, es lo que también nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, pero en el capítulo 14 y verso 20. Menciona lo siguiente, dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ¿cómo deben de ser? O sea, si estamos hablando de que estamos desarrollándonos como una crisálida, dice, está bien, ser como niños en la malicia, pero ya huelen como mariposas, por favor. Ya usen las alas. Vinieron hacia Dios porque Dios nos iba a transformar. Pero si yo llego con Dios y no le permito que haga de mi vida lo que debe de hacer, no va a funcionar. Por ahí hay un canto, no lo voy a entonar ahora, pero hay un canto que dice, yo quiero que ser como el vaso en manos del alfarero. Si me tienes que destruir para volverme a formar, hazlo. Pero hermanos, no va a servir si a mí me hace un vaso de honra y yo quiero ser un vaso de deshonra. Necesito recibir la transformación que Dios quiere para mí, no la que el ser humano quiere. E insisto, ya no estamos hablando, ¿verdad?, de transformarnos y de arrugarnos por fuera, porque como dice por ahí, viejos los cerros y reverdecen. Y ojo, porque la juventud, si bien tiene que ver con lo físico, también es un estado mental, O sea, si nosotros nos ponemos límites, vamos a decir, no voy a lograrlo, no voy a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque el límite más grande está aquí. Aquí está lo que nos impide meternos a la crisálida, y ahorita lo vamos a ver cuando hablamos de transformación. Si hablamos de transformación y seguimos teniendo miedo, no vamos a lograrlo. No vamos a lograrlo. La meta más pequeña se va a hacer grande, y la grande se va a hacer imposible, y las imposibles no se alcanzan. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el reino de los cielos, que pareciera una meta imposible, puede ser que la perdamos. Por eso es tan esencial que hoy hablemos de la transformación. La que sigue, mi hermana, por favor. Cuando hablamos de transformarnos psicológicamente, existen varias facetas a las que nos vamos a enfrentar. Dentro de ellos está identificar y comprender nuestras emociones. Alguien que no conoce sus emociones no va a poder cambiarlas. Esto es, yo sé que me enojo, sé cómo se siente enojarse y creo que tengo que respirar un poquito antes de hablar. Por eso nosotros hablamos, cuando hablamos de emociones, es que el hermano explota de volada, el hermano Alberto, se ve que es bien fuerte de carácter, y ese es un error. Más bien es totalmente débil de carácter. Si fuera fuerte, controlaría, por supuesto, cada una de las emociones que tiene, gestionaría sus sentimientos y sería diferente. ¿Por qué no lo hace? Porque no ha dejado que Cristo entre a su vida, porque no ha permitido que Dios gobierne esa cabeza que Él tiene, porque como Él sabe mucho, como Él es un experto en cosas, entonces cree que todo lo demás no sirve. Y yo tengo que rendirme a Dios y decirle, Señor, yo no sirvo de nada, yo era un gusano. Es decir, no eras un gusano, tú vas a ser una maravillosa mariposa. El problema es que realmente permitas que Dios haga ese efecto en ti. Vamos a encontrar situaciones importantes que van a cambiar a nivel psicológico, como el desarrollo de las habilidades, desarrollo social, ¿sí? La autoestima, el autoconcepto también y la adaptación al medio. Y ojo, una mariposa, ¿verdad? Hablando de esta metáfora que estamos manejando, no va a cambiar hasta que primero se acepte. Tenemos que aceptarnos dónde estamos y cuál es mi proceso. Debo de entender cuáles son mis debilidades y cuáles son las cosas que debo de cambiar. Cuando yo empiezo a detectar eso, entonces estoy camino a la madurez. Si yo no me doy cuenta que no puedo controlar mi enojo,
voy a pensar que todos están mal menos yo. Pero cuando yo me doy cuenta que yo soy el que no está gestionando de una manera correcta esas emociones, las cosas van a cambiar, se los garantizo. ¿Cómo inicia el cambio? El cambio no lo hace la psicología, no lo hace la medicina. El cambio lo hago yo cuando soy consciente de las necesidades que quiero. Y hoy vamos a hablar de eso. Si tú quieres seguir siendo el mismo gusano, Dios te lo va a permitir. Pero si tú realmente quieres evolucionar, deja de culpar a tu esposo, deja de culpar a tus hijos, deja de culpar a tus padres, deja de culpar al vecino. Acepta la responsabilidad y empieza el cambio. Porque el cambio más grande no está afuera, el cambio más grande está dentro de mí. Por eso es que Pablo dice, yo quiero que Cristo entre en mí. Cuando Cristo entra en mí, entonces experimentamos los verdaderos cambios. Hermano Alberto, fíjese que no puedo hacer que mi hijo adolescente venga a la iglesia. ¿Cómo le hago? Y yo le digo, transfórmese, hermano. Transfórmese usted. Cuando su hijo lo vea transformado y vea que ese hombre o esa mujer áspera ha cambiado, va a decir, ¿y esto por qué? Y entonces ya puedo decirle, como ese canto que entonamos, Cristo cambió mi vida. Pero si yo estoy en la iglesia y no ha movido un ápice la palabra de Dios dentro de mí, sigo siendo ese gusano. Me niego a tener alas. Y es ahí donde nosotros tenemos que entenderlo. La que sigue, mi hermana, por favor. Dice la palabra del Todopoderoso, mis amados hermanos, Lucas capítulo 12, verso 15, dice, y Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos esmeramos tanto porque cambia nuestra condición económica que nos olvidamos de los verdaderos cambios que debemos hacer. Mis amados hermanos, eso es importante. Si nosotros tenemos posibilidades económicas favorables, bendito sea Dios. Solamente le digo una cosa. Dios, Jesucristo, no le va a preguntar el modelo de coche que usted tenía. Lo que le va a preguntar es, ¿a cuántas hermanas ayudaste con ese vehículo que te di? No le va a decir, ¿cuántas habitaciones tenía tu residencia? Le va a decir, ¿a cuántas hermanas le diste cobijo cuando tenían necesidad? No te va a preguntar hasta dónde viajaste. Va a decir, ¿con cuántas hermanas compartiste? Porque esa es la verdadera grandeza de las cosas que Dios nos da, y es lo que nosotros debemos entender. La siguiente, hermana, por favor. Porque cuando hablamos de los cambios sociales, la gran mayoría piensa en un buen trabajo, empieza en un buen coche, porque ahí es donde cambiamos, ¿no? Es más, la palabra bendición la pensamos en prosperidad. ¿Y qué pasa con lo que estamos dentro? Solamente soy un gusano que está dentro de una crisálida dorada. ¿Pero qué creen? Si no se arriesga, no va a nacer. Y no van a salirles alas, porque se va a quedar atado en las cosas materiales, porque su crecimiento está centrado solo en las cuestiones materiales. Y por eso dice, ten cuidado. Sí tiene que haber mejor en salud, sí hay que cuidarnos, sí tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, con fomentar las relaciones sociales. Eso está bien, pero ojo, hay cosas más allá de todo esto que nosotros tenemos. La siguiente, por favor, mi hermano. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hablar de cambio y transformación. Decíamos hace ratito, no es lo mismo, pero ya sabemos que de manera natural vamos a estar cambiando. ¿Estamos así, mis hermanos? Quiera o no, voy a hacerme más bien. Quiera o no, voy a tener que madurar cognitivamente y voy a pensar diferente. Quiera o no, voy a cambiar de amistades. Tenemos amistades por momentos, los que tenía en la escuela, los del trabajo. Me cambié de trabajo, cambié de amistades. Esos cambios son normales, pero la verdadera transformación no está en cambiar de trabajo. La verdadera transformación no es en cambiarse de una localidad a otra. La verdadera transformación es lo que yo llevo cuando me cambio de localidad, cuando me cambio de trabajo. ¿Quién soy? ¿Quién llega a ese lugar? Esa es la verdadera transformación. La verdadera transformación es cuando mis hijos ven que soy un padre diferente. Cuando pueden identificar que realmente Cristo ha estado en mi corazón, que no lo tengo en los labios, que he permitido que entre. Y entonces funciona como el té. ¿Han recomendado un té ustedes, mis hermanos? ¿Sí? Sí, levanten la mano el que ha recomendado alguna vez un té, hermanos. Sí, hermana, ¿por qué ha recomendado usted un té? ¿Ah? ¿Y cómo sabe que eso funciona? Ah, ¿usted ya lo probó? Entonces no podemos recomendar algo que yo no he probado. Y entonces, ¿cómo le puedo decir a mi hijo? Hijo, ve a la iglesia, Dios te va a transformar, si seguimos siendo el mismo gusano? ¿Sí estamos claros, hermanos?
Oye, amor, ven, mira, Dios va a cambiar tu vida, pero sigue siendo la misma. Es más, peor. Es más, peor, porque tiene error ortográfico. Decimos, ¿qué está pasando con nosotros? Seguimos siendo el mismo gusano. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a meternos en la crisalidad, a sufrir esa transformación y ser diferentes? ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos a decidirlo? Porque vuelvo a insistir, muchas cosas se van a dar solitas, pero otras son nuestras. Ahora, la siguiente, mi hermana, por favor. Algo importante quisiera hacer, no se los voy a leer, voy a tratar de resumirlo, pero sí quiero que veamos cómo sucede el cambio y qué es la transformación. Los cambios son más superficiales. Ya lo decíamos, me cambio de trabajo, ¿verdad? Me cambio de escuela, puedo cambiar de localidad, es más, hasta puedo cambiar de marido, pero yo sigo siendo el mismo gusanito. Por eso muchas veces nosotros en psicología hablamos de la tendencia a la compulsión, a la repetición. No importa cuántos maridos cambies, porque el problema eres tú. Pero cuando tú cambias te vas a dar cuenta, caramba, no hubiera yo dejado al marido, si el problema era yo, ¿no? Viceversa, debemos entender estos asuntos. Yo les decía, hermanas, no importa si se van a ir a otra localidad, las que llevan los problemas, ¿quiénes son? Pues soy yo soy el gusanito que se viene a meter allá. Pero si yo realmente quiero un cambio y me cambio de localidad, no tengo que irme al fondo, voy a llegar siendo alguien distinto. Ahora voy a ir con alas, voy a sumarme más a las actividades, voy a estar más ahí, voy a ser más presente, voy a observar lo que piden y a trabajar en conjunto, no ser un obstáculo. Si nosotros somos el obstáculo, démonos cuenta. Por eso Job por ahí decía, Señor, muéstrame tú lo que yo no veo. Si hice mal, que se aguanten los demás. Porque a veces sí somos, ¿no? O sea, Señor, ya te mostré que estás haciendo mal esto, Alberto. Pues si quieren, y si no, gane como quieran, ¿no? Y entonces sigue siendo el mismo gusanito, no hay un cambio. ¿Qué sucede más cuando hablamos del cambio? Bueno, el cambio es superficial, mientras que la transformación va a profundidad, va más allá de un cambio físico, por ejemplo, ¿no? También podemos ver que con respecto al cambio, la reacción de los cambios es por los estímulos. ¿Por qué me cambio de trabajo? Pues porque me corrieron. O porque creo que busco mejores oportunidades. ¿O no? Me ofrecen un trabajo mejor, mayor sueldo, pues si quiero se cambie, pues no sé, está esperando. Viene del entorno el cambio. Pero por su parte, la transformación es personal, viene de mí. Oye, pero ya te van a pagar menos, pero el crecimiento personal es mayor. Y entonces eso me conviene a mí porque voy a crecer internamente, no externamente. ¿Estamos? Entonces tenemos que entender esta parte del cambio. Por otro lado, por ejemplo, vemos que el foco de ejecución es que se enfoca en los cambios en específico. Esto es en lo que está definido. Se implementa a corto plazo, mientras que la transformación se enfoca en la identidad, en las raíces, de dónde venimos. Yo por eso les decía, hermanas, ¿de dónde venimos? De Dios. ¿Cómo? De Dios. ¿De dónde venimos, hermanas? De Dios. ¿De dónde? De Dios. Yo veo que algunas como que, pues, ¿quién sabe? Porque debemos estar seguros que viene de Dios. Ahora la pregunta verdadera es, ¿y vamos a Él? No sé. No sé. Esto va a depender de mí. No depende de la hermana de al lado, ¿eh? Ir a Dios no depende del ministro, del diácono, no depende de este evento. Depende únicamente de mí. Yo soy la que va a hacer el cambio. Yo soy la que va a decir, sí es cierto, esto tiene que ver conmigo. Este asunto es con Dios y yo. No es con la hermana de al lado, que además, dicho sea de paso, me cae re gorda. Todavía se sentó junto de mí. Y las hermanas se metieron y dicen, ¿cuál pueblo? Pero, ¿y esto por qué? Porque tiene que ver con lo que yo estoy viviendo. Fíjense, mis amadas hermanas, hay algo muy interesante que un servidor experimenta y he tenido oportunidad de platicar con algunas de ustedes y siempre les digo lo mismo. Suena el teléfono y me hablan, hermano Alberto, necesito que nos ayude con una hermana o un hermano. Creo que necesita ayuda psicológica. ¿Y qué edad tiene el hermano? 40. ¿Y por qué no me está hablando el hermano? ¿Por qué me está hablando usted? No, pues es que yo soy el que lo está viendo mal, entonces yo creo que necesita ayuda. Y yo siempre les digo algo, espero no se les olvide. Los expertos dicen que del 100% de los problemas que nosotros tenemos, el 10% es por tontos. Y el 90% es por metiches. Y hermano, ¿a usted qué le importa el hermano? ¿Ya le pidió ayuda? No, pero yo creo.
¿Usted se siente mal porque el hermano está así? Sí. Entonces usted vaya a terapia, hermano. Los alcohólicos anónimos tienen un dicho y dice: vive y deja vivir. Si no tienes lana, juega una tanda y cuando te toque el número, cómprate una vida para que no tengas que meterte en las de los demás. ¿Esto por qué? Porque nosotros queremos arreglar el mundo a nuestro alrededor en lugar de que, ¿qué creen, hermanos? Empiece a invertir en mí. Debo de empezar a cambiar yo. Por eso les decía, hermanos, cuando nosotros hablamos del cambio, la siguiente hermana, debemos de entender esa parte. Debemos de empezar a ver a ese gusanito transformado en una mariposa que va más allá, hermanos. Dejemos de culpar. El gusanito no culpa a otro gusanito porque es gusano. Él sabe que tiene, que es un proceso y que va a llegar a ser eso que está en el espejo. Y que eso no depende de los otros gusanitos, depende de él. Él tiene que ir, formar su... Porque déjenme decirle, dicho sea de paso, que el que forma la crisálida, el que forma la pupa para poder ser transformado es el mismo animalito. No llegan otros gusanos a hacerle su crisálida. ¿Quién hace esa crisálida? Él mismo. Si el gusanito quiere cambiar, ¿de quién es responsabilidad? Del gusanito. Si usted quiere cambiar, ¿de quién es su responsabilidad? ¿De quién? ¿De quién? Y esa es la idea de hoy, hermanos. Yo quiero transformar ese gusanito en esa mariposa maravillosa. Entonces, póngase frente al espejo y diga: yo soy esa mariposa. Yo lo voy a hacer. Y no importa que haya a mi alrededor. No importa cuántos gusanitos estén conmigo. Si otro gusanito no quiere, pues ni modo, hay que darle chance. Yo voy a hacer lo que me toca. Por eso cuando vamos a la iglesia, de repente le estamos poniendo atención a todos, menos al predicador. Pobre hermano que estaba bien emocionado con la prédica, terminó y no sirvió de nada. Una vez me decía una hermana: hermano, qué bonita estuvo su predicación. Digo: ¿en serio, hermana? Sí, hermano, estuvo bien bonita. ¿Le gustó? Sí, hermano, me gustó. ¿De qué hablé, hermana? ¿Quién sabe? No sabía que iba a haber examen, hermanos. Y entonces, ese es el asunto. Nos quedamos en la forma y no nos vamos al fondo. Y necesitamos empezar a entrar al fondo. Esa es la parte donde está la mariposa, en el fondo, no en el gusanito. ¿Estamos claros de ello, mis hermanas? ¿Quién es el responsable de la transformación? Nosotros mismos. ¿Quién? Yo. Y empiezo conmigo. Ah, no, Dios. Claro, pues Dios tiene que ser lo que le toca, pero Dios siempre lo ha hecho, hermanos. Pero yo soy el que se niega y se resiste. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente, hermano. Porque cuando nosotros hablamos de transformación, y esto es algo esencial, yo espero que sea lo que nos agrade. Dice Efesios capítulo 4, verso 23: y renovaros el espíritu de vuestra... Las alas están aquí. Las alas están en la mente. Por eso dice Pablo: cambia tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, va a cambiar todo alrededor tuyo. Por eso cuando Dios nos llama para transformarnos, no físicamente, porque hasta los de allá afuera envejecen, ¿cierto o falso? Sí. ¿Por qué nos llama? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere transformar nuestra mente. Pero para poder hacer eso, yo lo tengo que dejar entrar. Claro. Dice Apocalipsis: Jesús, yo llego a la puerta, llamo. Si alguno abre, entonces yo entro y ceno con él. Pero si no abre, yo les pregunto, hermanas, si alguien quiere, bueno, si ustedes van a visitar a alguien y tocan la puerta y no les abrieron, ¿cuántas veces lo intentan más? Muchas veces. ¿Cuántas veces? Ustedes van a buscar a una hermana y tocan: hermana. Saludos. Seguimos No en el contestaron. evento de Puebla y gracias por conectarse Hermana. el día de hoy. No contestaron. Somos ¿Cuántas veces con más lo las hacen? hermanas de Puebla. ¿Cuántas? ¿Tres? ¿No? ¿Tres? ¿Quién da más? ¿Tres? ¿Cuántas veces tocan más, hermanas? ¿Tres? ¿Son suficientes? ¿También acá tocan 3 veces? ¿Alguien es más desesperado? ¿Se va a la primera? ¿Alguien es más insistente? ¿Sabes que me debe la hermana? Yo aquí no me muevo. Puede ser, ¿no? Yo toco muy ¿Cuánto fuerte. tiempo piensan ustedes que Jesús va a estar a la puerta de nuestro corazón esperando que le abramos? ¿Cuánto? Siempre, todo el tiempo va a estar parando. A ver, ¿a qué no se le ocurre a Alberto abrirme? Porque algo interesante es que Jesús en los labios es maravilloso, hermanos. Pero cuando lo queremos dejar entrar decimos: ay, Señor, ¿a poco quieres que ame a mi prójimo? Sí. ¿A todos? Sí. A todos. ¿También el que me cae mal? A ese más. También.
Es el más difícil. Discúlpenme todos, no acepto, decimos, ¿no? No acepto. ¿Y esto por qué? Porque no estamos de acuerdo a experimentar el cambio que Dios quiere para mí. Y ese cambio no es para el otro. Déjenme decirles algo maravilloso, hermanos, que a veces pasa inapercibido. Que cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros perdonamos a alguien, ¿qué creen, hermanas? El beneficio no lo recibe Para el perdonado. nosotros mismos. Lo recibimos nosotros. Claro. Porque yo me siento mejor. Y ya puedo decir, yo ya estoy Porque soy tranquilo. tu Antes libero. traía una losa, ya estoy tranquilo. Pero el hermano no te perdonó. Pero yo ya hice lo que tenía que hacer y me siento en paz. ¿No les ha pasado? Sí. Pidan perdón más seguido, ¿verdad? A lo mejor no lo hemos experimentado. Ahora fíjense, mis hermanos, la que sigue, mi hermana, por favor. Dice San Mateo capítulo 18, verso 9. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo los dos ojos y ser echados al infierno. La transformación, ¿sí? La transformación tiene que ver con quitar aquellas cosas que nos estorban. Al final de cuentas, la mariposa es el mismo gusanito, ¿cierto o falso? ¿Sí o no, hermanos? Es el mismo. Nada más que tiene cosas más bonitas, tiene alas, puede hacer otro tipo de cosas que no hacía siendo oruga, porque está cambiando. Pero es el mismo gusanito, nada más que transforma. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, quita las cosas malas. ¿Todavía guarda rencor en tu corazón? Quítalo, deshazte de él. ¿Todavía te da mucho coraje con el que se estaciona ahí frente a tu cochera? No pasa nada, perdónalo. Vas a darte cuenta que las cosas fluyen. Y entonces nosotros tenemos que empezar camino a la transformación. Limpiémonos. La palabra de Dios dice que esa palabra maravillosa es como un martillo que quebranta la piedra. Le va a quitar las impurezas, no la va a hacer polvo. Dios necesita esa piedra, así como Dios necesita esa oruguita, pero la quiere transformada. Que quite esas cosas que le impiden despegar y volar tan alto. La siguiente, mi hermana, por favor. Ahora, hermanos, es necesario que nosotros, vamos a ver, no sé si se alcanza a escuchar, no tenemos audio aquí, ¿verdad, mis hermanos? En la compu, no hay audio. Bueno, pasa entonces la siguiente, yo les voy a narrar la historia, que no quiero escuchar. Ok, mis hermanos, antes de pasar a esta lámina, quiero comentarles el audio que estaba anteriormente. Hay un psicólogo que se llama Jorge Bucay, un psicólogo argentino, que hablaba narraba una historia que se llama El elefante de circo. El elefante de circo dice que él, siendo pequeño, fue a un circo, y viendo el circo le llamó la atención los elefantes, ese animal grande, enorme que estaba ahí, pero le llamó la atención que ese elefantito estaba con un brazalete en una de sus patas y atado a una estaca pequeñita al piso, y se preguntaba, siendo pequeño, ¿por qué ese elefante que es poderoso no arranca la estaca y se va? Se le hacía raro que ese elefante, teniendo una estaca tan pequeñita, se mantuviera en ese lugar. Y entonces les preguntó, oigan, ¿ustedes saben por qué sucede esto? Y alguien le dijo, bueno, es que ese animalito está amaestrado. Le enseñaron a que debe de estar en ese lugar con el grillete en esa estaca. Y le preguntaba, ¿pero cómo lo hicieron? ¿Cómo pudo ese elefante, que es tan grande y poderoso, estar atado a una estaca que a veces hasta él mismo movía con la trompa y la ponía? ¿Cómo es posible que esto se dé? Dice, bueno, es que cuando estaba pequeñito lo ataron a una estaca muy gruesa y tratando de hacer mucha fuerza logró escaparse. Viendo esto, el entrenador lo ató ahora a un árbol, y entonces el elefantito, siendo pequeño, jaló, empujó, hasta se lastimó las patitas tratando de liberarse, pero llegó un momento en que se dio cuenta que jamás iba a poder lograrlo, que no importa cuánto tiempo insistiera en jalarse, no iba a poder derribar ese árbol. Fue creciendo y su mente captó la idea de que no podía liberarse de ese grillete, y ahora ya no necesita al árbol. Con el simple hecho de sentir el grillete, su mente automáticamente piensa que no se puede liberar. Así somos cada uno de nosotros. Tenemos tantas cosas en el pasado que es un grillete que está ahí, que nos impide arrancar esa estaca e irnos a la libertad. Sí tengo alas, pero no puedo volar porque ese marido que tengo, porque mis papás que nunca me enseñaron a amar, porque nunca experimenté amor, nadie me dijo que era bonita, porque tenía muchas cosas que me estaban atando a esa estaca. Y hoy es el momento de olvidarnos, de liberarnos,
de soltarnos, de darnos cuenta que sí podemos, que tenemos mucho. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos camino a la libertad? Dice por ahí un experto en estas áreas que el cambio y la transformación no se va a dar si nosotros no tenemos un sentido. Necesitamos un sentido. Narraban la historia de una persona que era un fumador de muchos años. Llegando al médico le dijo, ¿sabes qué, amigo? Era un amigo de él. Dice, ¿sabes qué, amigo? De una vez te hizo, si no dejas de fumar ya, te va a quedar muy poco tiempo de vida. Te vas a morir. Todavía no presentas síntomas graves, pero ya vienen. Tus pulmones están muy mal. Y entonces, él saliendo de la consulta, no se inmutó, dijo, bueno, de algo hay que morirnos, no pasa nada. Si me voy a morir haciendo las cosas que me gustan. No me importa, voy a seguir fumando. Al poco tiempo llegó su hija. Llama a su papá y llama a su mamá, lo sienta a la sala y les dice, papás, quiero hablar con ustedes. Les traigo una sorpresa. Estoy embarazada. En esos momentos se queda quieto este hombre y dice, no puede ser, ¿estás embarazada? Sí. Se levantó, fue por sus cajetillas de cigarros, las destruyó y las tiró a la basura. Y dice, ¿y así dejaste de fumar? Sí. ¿Qué motivó a este hombre a dejar de fumar? ¿Cuál? No. ¿Cómo? El amor, hermanos. Sentí amor por un nieto que todavía no llegaba, pero dice, todavía no está aquí y ya lo amo. El amor lo hizo cambiar. Su sentido de vida fue el amor. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, cae en las adicciones, no las deja por su mamacita chula. No importa, porque no la ama lo suficiente. Ay, por mis hijos que adoro tanto. No es cierto, no son el motivo, porque no los ama. Cuando hablamos del amor, el amor debe empezar con nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, amarás a tu prójimo. Si no te amas tú, no puedes dar amor. Y necesitamos empezar a amarnos. Para tener alas hay que amarnos. Tengo que perdonar a mi papá y a mi mamá que a lo mejor hicieron algo feo conmigo. Sí, perdónalos y ámate. Tienes mucho que dar. Es que mis papás nunca me regalaron un abrazo. Yo no sé qué es abrazar. Empieza a abrazarte. Empieza a quererte tú y te vas a dar cuenta que las cosas cambian. Busca un sentido para tu cambio. La que sigue, mi hermanita, por favor. ¿Qué es lo que acontece? Un problema del cambio es que el cambio siempre va a generar resistencia. ¿Han intentado ponerse a dieta? Sí. ¿Y qué tan fácil es? Difícil. Porque genera resistencia. ¿Y por qué genera resistencia? Porque no tenemos un sentido. Claro. No tenemos un sentido. Porque la dieta no tiene que ver con dejar de comer algunas cosas, sino como cambiar estilos de vida. Pero no los voy a cambiar porque no tengo un sentido. Necesito un sentido que me ayude a ello. La siguiente. Otro detalle, hay un problema. ¿Por qué resistencia? Porque cuando yo quiero cambiar voy a encontrar culpa. No merezco estar en el lugar en el que estoy. Yo no puedo tener lo que tengo. Y entonces la culpa me minimiza. Y eso hace que yo no cambie. Necesito un sentido para cambiar. La siguiente, por favor. Otro detalle que vamos a encontrar es que da rabia, el coraje. Y esto es algo interesante, ¿eh? Hace ratito hablamos de las emociones. Déjenme decirles una cosa importante, mis hermanos. Hay expertos que clasifican las emociones como positivas y negativas. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Son neutras. Las emociones vienen en nosotros porque nos ayudan a resguardar la integridad de nosotros como ser. El miedo me ayuda a protegerme. La rabia me ayuda a salir adelante en los momentos críticos. Tiene que estar con nosotros. Lo que tenemos que hacer es saber utilizarla de manera correcta. Porque estoy seguro que más de una de ustedes ha dicho, para demostrarle a ese ingrato que se puede, va a ver cómo se trabaja. Y por ese coraje salimos adelante, ¿cierto o falso? Sí. Si no tuvieran el coraje no lo harían. Y por eso yo sé que el día de hoy aquí tenemos mariposas maravillosas que son papá, y son mamá, y son abuelo, y son todo. Porque si yo voy a salir adelante, para eso se necesita coraje. Por eso no podemos quitar ni tachar de negativas a las emociones. Una más, por favor. Otro problema del cambio es que genera apatía. Y entonces tengo que cambiar y decimos, no, qué flojera. Tenemos que trabajar, no, luego ya un montón de cosas.
cosas por hacer. Por eso es que cuesta trabajo llevar a cabo un cambio. Y no hemos hablado de la transformación, estamos hablando del cambio. Entonces tenemos que tener un aliciente, un sentido. La siguiente, por favor. Otro detalle que vamos a encontrar es que va a haber miedo. Y esto es algo importante, hermanas. Mientras nosotros tengamos miedo, no vamos a volar. Mientras tengamos miedo, aunque tenga alas, no las voy a utilizar, porque el miedo inmoviliza. Pero ojo, yo les decía, entonces, ¿cómo decimos que el miedo es positivo? ¿Sí saben ustedes cómo sobreviven las zarigüeyas, que no es lo mejor posible, o los tlacuachitos? ¿Sí saben cómo se protegen cuando se sienten en peligro? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cómo? Se hacen los muertos. ¿Por qué creen que hay tantos en la carretera? ¿De verdad? Ven el carro y pasa el carro, paz. Porque es una manera de sobrevivir. Se tiran. Y ahí tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿qué hacen, por ejemplo, las gacelas cuando sienten miedo? Las gacelas corren, pues vámonos, que le alcance el león. Pues de eso se trata, saber utilizar estas herramientas. Pero ojo, fíjense ustedes, la que sigue mi hermana, por favor. No sé si lo alcancen a ver ustedes. ¿Alcanzan a ver el muñequito de aquí abajo? ¿Sí o no? ¿Qué es? Un espantapájaros. Ustedes saben, hermanas, importante para el cambio, importantísimo para el cambio. ¿Ustedes saben dónde se debe de poner un espantapájaros en la cosecha? ¿Dónde se pone el espantapájaros? Enterrado en la tierra, pues no se puede parar. Pero ¿en qué zona de la siembra se debe poner? ¿Cuál? ¿En medio? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde ponemos el espantapájaros? Donde caigas, donde haya pájaros. Mis amados hermanos, los expertos en cosecha dicen que el espantapájaros se debe de poner donde se encuentra la mejor cosecha, donde están los mejores granos, donde están las mejores frutas, porque es ahí donde se van a ir a parar los cuervos. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a transformar, va a haber miedo. ¿Sí? ¿Para qué es un espantapájaros? Donde está el espantapájaros, donde está el miedo, es donde está la mejor cosecha. Por eso es que cuando nosotros vamos a cambiar, tenemos que enfrentar nuestro miedo. Ahí está la mejor cosecha. Donde está lo que nos da miedo, es donde está la mejor cosecha. Es a donde yo tengo que llegar y entrar. ¿Pero por qué no entro? Por el miedo. Tengo que vencer al espantapájaros. El espantapájaros está ahí para darme miedo. Pero cuando yo cruce, entonces me voy a dar cuenta que ahí está la mejor cosecha. Y son las cosas que debemos entender. La siguiente, por favor, hermano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por otro lado, hermanos, hace ratito decíamos, ¿qué va a motivar? ¿Cuál es el sentido de un cambio? El amor. Si usted no ama, no va a poder cambiar. Y si usted no empieza por amarse a usted, no va a poder cambiar usted. Y es probable que apoye al esposo y se haga un profesionista y sea exitoso, pero usted no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene miedo y prefiere canalizar eso con el esposo o con el hijo. Hoy vivimos a través de los hijos. Tuve algunos pacientes que llegaron conmigo. Llegó la abuelita y la mamá y decía, hermano, yo quiero que hable con mi nieto. Toca precioso el piano y quiere dejar de tocar el piano. Y yo le decía al muchacho, ¿y por qué no estás tocando el piano? Tocas bien el piano. Dice, a mí no me gusta el piano. Yo empecé a tocar el piano porque mi abuelita y mi mamá quieren que yo toque el piano, pero odio el piano. No me gusta el piano. Y entonces llorando me decía la abuelita y la mamá, pero es que toca tan bonito, debe de tocar piano. Y yo le decía, ¿qué cree? Creo que quien tiene que tocar piano es usted. Dejemos de canalizar nuestros deseos frustrados en nuestros hijos, que tengan alas, déjenlos volar. Ustedes tienen sus propias alas. Pueden tocar piano si quieren, pueden tocar guitarra, pueden tocar el cielo, pero ¿qué deben de querer? Vayan a donde está el espantapájaros. El espantapájaros está donde está la mejor cosecha. No lo vamos a lograr hasta que nos demos cuenta que el espantapájaros no es un ser humano, es nuestro miedo. No le transmita a sus hijos su miedo. No deposite en ellos lo que hubiera querido hacer. Viva por usted, vuele con sus alas, haga lo que usted tiene que hacer, deje a sus hijos vivir. Y nos vamos a dar cuenta de la transformación. Una más, por favor.
También vemos que el sentido está relacionado a acciones, porque así dice la Escritura, mis amados hermanos, provocados al amor y a las buenas. Eso se provoca, hermanas, de verdad. Ya ese hombre se ha vuelto áspero, ya parece que nuestro matrimonio no funciona, no podemos hacer nada, cada vez están las cosas peor. Dice, pues motívese al amor y a las buenas obras. Mándele una notita: mi amor, te amo, te extraño, te espero con todo mi corazón. Y que diga, ora, ¿qué le pasó? ¿Cómo que no me ponía lonche? Y en el lonche hasta notita hubo. Y al siguiente no se cansen, porque así dice el apóstol Pablo: no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo se daremos si no hubiésemos. Esta es una acción. Una vez en un evento que tenemos de matrimonios, yo les decía, hermana, cuando le lleven las enchiladas al esposo, póngale un corazón de crema. Y el consejo que le doy a los esposos: hermano, por piedad, vea el corazón antes de engulirse las enchiladas, porque si no, la hermana se va a enojar. Pero necesitamos provocarnos al amor. El amor es el sentido del cambio, hermanos. Acuérdense. Y entonces necesitamos generar acciones que provoquen amor. Cuando lo logramos, las cosas cambian. ¿Por qué yo me siento bien en una localidad y en otra no? Es que las hermanas me quieren. Bueno, hasta el hermano encargado, no hombre, se siente el aprecio. Y en el otro, no hombre, el hermano con su carrota de caballo. Yo por eso les digo a los hermanos, sonrían. Va a ser bien chistoso ver un caballo sonreír, ¿no? Entonces digo, sonreíamos, cambiemos nuestra mentalidad, nuestras acciones. El amor son acciones, no buenas intenciones. La siguiente, por favor. Busquen sentido, hermanos. Busquen su sentido. ¿Dónde está el amor? Empiecen a amarse, tenemos que buscarlo. A veces el sentido llega solito. Llega con un accidente. Ay, ahora sí ya voy a cambiar. A veces cambiamos porque decimos, ¿sabes qué? Ya me diagnosticaron diabetes. O dejo de comer como como, o me muero. Y eso cambia, ahí está el sentido. Pero no siempre es así. A veces hay que buscarlo. A lo mejor está en una hermana, en la iglesia, a lo mejor está en mi propia casa, en mi hijo, como ese con su nieto. Hay muchos lugares donde está el sentido del cambio. ¿Qué me va a hacer cambiar a mí? Si yo sigo teniendo depresión y no quiero cambiar, voy a seguir teniendo los mismos problemas. Albert Einstein hablaba de la locura y decía, una locura es buscar resultados diferentes haciendo lo mismo. Si usted quiere encontrar resultados diferentes, haga cosas diferentes. Para mí es sorpresivo y no está mal, no vayan a tomarlo a mal. Hay problemas de pareja, llegan conmigo, hermano, ¿y qué ha hecho usted durante todo este tiempo que ha estado con problemas con su esposa? Dice, hermano, hemos estado orando y ayunando. ¿Y qué más, hermano? Pues orando, es más, hasta la iglesia está orando con nosotros. Digo, pues yo le mando a avisar una cosa. Dice el apóstol Pedro, maridos, amen a sus mujeres, no sean desapacibles con ellas, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Si usted es desapacible con su mujer y está orando, Dios ni le escucha, no lo va a voltear a ver. Si quiere que Dios lo escuche, hable con su esposa, quiérala y deje de ser desapacible con ella, y va a ver cómo Dios obra maravillas. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Los que llevamos a cabo la acción somos nosotros. Una más, mi hermana, por favor. Ahora, fíjense qué diferencia hay entre el cambio que genera resistencia, culpa, rabia, apatía, contra la transformación. Hermanas, les voy a decir un secreto. Cuesta trabajo, porque para llegar a la transformación tenemos que pasar por el cambio. Y para cambiar necesitamos sentido. El sentido es a partir del amor y de las acciones que generamos con el amor. Hay que buscar esas acciones que me hagan cambiar. Y para llegar acá, una vez que nos transformamos, las cosas cambian. Yo me enteré por el Facebook, mi hermano Zamora corre del Mardón. ¿Qué sintió usted, hermano, cuando terminó el primero? La primera vez que participó y dijo, ya llegué. ¿Qué sintió, hermano? Compártanlo, por favor. No, hermano, pues la verdad es que es una experiencia bastante difícil. En el kilómetro 16 quise ir al ritmo de unos jóvenes y, hermano, sentí que se me reventaba todo mi cuerpo. No escucho, pipi. Sí, y la verdad, hermano, que fueron 2 kilómetros que realmente sentí que iba a renunciar, pero al llegar a la cima de la loma decidí que no me iba a detener, y la verdad es que
se siente que no se puede más, pero cuando crucé, hermano, no, eso compensa todo el esfuerzo. Muchas gracias, hermano. Fíjense, ¿saben qué interesante? Si ustedes le preguntan a un alpinista, oye, tú estuviste en la cima del Everest, ¿qué se siente? Debe decir, se siente chido. Pero si vieras lo que me costó llegar, si vieras lo que experimenté cuando bajé, es que el verdadero éxito no está en estar arriba, está en el proceso que llevamos en la transformación. Yo les garantizo que mi hermano, antes de correr el maratón, la tuvo que sufrir, porque tuvo que prepararse antes para poder llegar hasta ese punto. ¿O me equivoco, hermano? O desde el primer día, ahorita me lo echo, vámonos. No es posible, porque hermanos, cuando hablamos de un proceso de transformación, genera placer después de todo aquello que parece sufrimiento. Y digo que parece sufrimiento porque si duele. Si hay situaciones donde dice uno, no, ya, hasta aquí. ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Pero por eso dice, y cuando cruza, no, es otra cosa, Y me hizo recordar por ahí a alguien que decía, era una persona, dice, yo tengo un compadre que corre maratones. Y entonces un día le dije, oye, ¿y qué tal? ¿Cuántos maratones has ganado? No sé cuántos has participado. No, pues ya llevo 15, 20 más o menos. ¿Y en qué lugar has llegado? Como 200, 300. No, entonces eres de los malos. No, soy de los buenos. Los malos ni siquiera lo intentan. En el último llegué a un lugar de 1551 de 30,000. Pero yo ni siquiera lo intenté. Y esa es la gran diferencia, hermanos. La diferencia entre las personas ordinarias y las extraordinarias son las que están dispuestas a dar el extra. Y las que están dispuestas a decir, no, ya no aguanto, creo que voy a renunciar. No, otro cachito más, ¿no? Ese es el extra. Ahí está lo extraordinario. Ahí está lo grande y es a donde las invito a ustedes, hermanas. Es hacia donde nosotros tenemos que ir. Es hacia donde nosotros tenemos que volar. Vamos al extra. Por ahí hay un canto que nosotros entonamos, voy a volar a donde nadie ha llegado, voy a cambiar pecado por amor. Es que casi nadie lo hace, Cambiar el pecado por el amor es difícil, volar a donde los demás no llegan no es sencillo, solo la gente extraordinaria. Hoy se les invita a ser gente extraordinaria, hermanos, a ser gente extraordinaria, que usen las alas, que las utilicen, además, por favor. La transformación implica placer, pero se disfruta al final de cuentas. Yo veía, porque yo no sabía esto, por eso me atreví a preguntarle a mi hermano, porque lo vi en el Facebook cuando lo vi, que estaba con su medalla, y dije, horrible. De verdad yo no imaginaba que mi hermano corriera, porque yo sé lo difícil que es. En algún tiempo mi padre corría y me llevaba a correr, y a mí no me gustaba. Hoy todavía me dicen, hermano, deberías de correr. Pero corren los cobardes, yo me enfrento a las cosas. No puedo. ¿Por qué? Porque todavía estoy en esto. Porque me da miedo, porque hay culpa, porque hay remordimientos, porque hay muchas cosas. Hay que romper con eso para darnos cuenta que se pueden hacer esa y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque está en nosotros hacerlo. Una más, por favor. Vale la pena, mis hermanos, otra. Vale la pena de verdad esforzándonos. Una más, mi hermano, por favor. ¿Dónde está lo que amas? ¿Cuál es lo que te va a dar sentido? Porque nuestro Señor Jesucristo decía en San Mateo capítulo 6, verso 21, porque donde quiera que esté tu corazón, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Está tu tesoro. La pregunta es, ¿dónde estamos? Pues sigue estando en la cocina, porque como es el levante del circo, me dijeron que yo tenía que estar solamente ahí. No puedo salir de ese sitio. Rompa la cadena, porque Dios no la hizo para eso. No estoy diciendo que deje de hacerlo, son cosas que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, es nuestro diario vivir, pero no estoy condicionado para ello. Dios nos tiene preparados grandes cosas, pero necesito empezar a darle valor a aquello que verdaderamente lo tiene. ¿Dónde está tu corazón? Y es que, por ejemplo, muchas de ustedes viven para los hijos. Es que yo por mis hijos hago todo, y no es cierto. No podemos dar lo que no tenemos. Por esto nuestros hijos andan con las problemáticas que nosotros tenemos. Porque a nuestros hijos les damos lo que tenemos. Y lo que yo tengo es frustración. Y entonces cuando mi hijo me dice, mamá, yo quiero ser astronauta. Ay, mi hijo, si tú eres un gusanito. Porque yo soy un gusanito, entonces tú eres un gusanito. Y entonces no los dejamos volar. No les decimos que pueden lograr lo que ellos quieran. Eso no está en nosotros. Está en que ellos quieran hacerlo. Dios nos ha dado lo que debemos de hacer. Cuando creó Dios, Adán y Eva dijo, aquí está, todo esto es de ustedes.
Ya ustedes sabrán cómo lo van a utilizar. Y es el trabajo que tenemos nosotros. Una más, mi hermano, por favor. Ya estoy encaminado al cierre, mis hermanos. Cuando hay un video